Compatriotas, ¿cómo están? Vamos a hablar de algunos temas importantes. El primero, que nos sorprendió el día de hoy, 21 de enero, que la Asamblea Plurinacional haya de pronto analizado la renuncia de Evo Morales y García Linera. Muchos dicen que no tenía ningún porqué, ningún sentido. Primeramente, quiero informarles a ustedes que salió esas cartas porque en la comisión se revisó todo lo que era correspondencia y en correspondencia estaba pendiente muchas lecturas de muchos documentos y ahí sale las cartas de los dos exmandatarios que han escapado del país por cometer fraude electoral. La carta fue leída y si bien tuvo mucha oposición de distintos sectores y pronunciamientos, existía un potencial riesgo porque no olvidemos de que el MAS tiene 2/3 y que siempre hemos pensado de que el MAS tenía la seria intención de rechazar esa renuncia y por tanto Evo Morales podía mantenerse en el poder. ¿Qué nos muestra en el fondo lo que quiso hacer la gente del MAS? Obviamente en los enfrentamientos del día de hoy se ve un MAS totalmente fracturado. Solo es fracturado en múltiples partes en los que son los privilegiados, los que no han sido los privilegiados en el anterior régimen, quienes son de la línea dura los indigenistas, quienes son los que defendieron a Evo Morales. Lo importante es que por una simple mayoría se aceptó la renuncia y ahora esto tendrá alguna incidencia legal. En lo absoluto no tendrá ninguna, toda vez de que ya el gobierno está totalmente consolidado a raíz de otro argumento constitucional que es el abandono de funciones y por lo tanto la presidenta constitucional y su gobierno tiene un gobierno totalmente estable, no afecta en lo más mínimo. En lo que afectará será más bien a Evo Morales en el sentido de que su propio parlamento, sus 2/3, su propia gente le ha aceptado su renuncia. Y bueno, con eso no existe ningún indicio de que haya existido alguna vez algún sobre la base del discurso que ha emitido varias veces Evo Morales en el hecho de que hubo un golpe, sino que más bien ahora se concretiza de que lo que hubo fue una renuncia, aparte de un abandono, una renuncia más respecto a lo que él hizo sobre su mandato, que refería y que tendría que culminar el día de mañana. En tal sentido, no tendrá mayores herramientas para su campaña, tanto en el plano internacional como en el nacional, decir, me hicieron un golpe, tuve que escapar porque soy indio, etcétera, etcétera, y ahora resulta que los indios, que son sus diputados y sus senadores, le aceptaron definitivamente su renuncia. Con eso se acaba definitivamente la historia de Evo Morales en este siglo. Evo Morales no volverá al país y si lo hace tendrá serias y graves complicaciones. Sin embargo, continúa haciendo política desde la ciudad bonaerense, desde Buenos Aires, donde todavía tiene alguna presencia en algunos sectores, está tratando de tener algún protagonismo político totalmente marginal. Lo que a mí me preocupa de sobremanera es que los medios de comunicación nacionales son tan chupamedias, algunos de ellos de Evo Morales, que van hasta allá y están pendientes de darle micrófono. Cuando a esta persona no se le debía dar micrófono, cuando debía darse la menor importancia. Yo lamento que las grandes cadenas inclusive se estén peleando por sacar más de 5 o 10 minutos temas de Evo Morales, cuando Evo Morales es ya una figura marginal. Es una figura que es parte de la historia negra y un hombre que atentó no solamente con la democracia, sino que también con la censura de prensa y que también provocó la autocensura de los medios de comunicación. Evo Morales, nuevamente pensando que está en sus mejores momentos, obviamente que con la cabeza esta vez muy fría, logró eliminar de un ticho a su delfín andrónico, con quien nos distrajo un tiempo a la opinión pública y a los medios de comunicación de Bolivia, lo sacó totalmente del escenario político y con una mentalidad muy fría dejó de lado lo que es su discurso esencial, el indigenismo, los indígenas, los campesinos, etcétera, etcétera, y
pone como candidato a un hombre de la pequeña burguesía. Si no es de la burguesía, porque debe ser multimillonario, Arce Catacora. Resulta que Luis Arce representa a los profesionales académicos, a la clase media. Que yo sepa, el hombre ha tenido estudios fuera del país, etcétera, etcétera, en tal sentido que no en ningún momento tiene una representación de la esencia misma del MAS. Es más, es uno de los personajes que tenía serios cuestionamientos, pero como manejó una economía de bonanza en ese momento. Bueno, ahora tenemos a Luis Arce, tenemos como candidato a la presidencia y tenemos a Choquehuanca como candidato a la vicepresidencia por el MAS. Ustedes se dirán, ¿por qué Evo Morales eligió estas dos personas? Primero porque Evo Morales ha hecho un análisis frío, y no solamente él, seguramente toda la gente que está fuera del país, y esta es una jugada estratégica. Esto no es un tema de pasarlo o de subestimarlo. Primeramente, él piensa en sus cálculos la posibilidad de poder ganar en primera vuelta, y lo quiere hacer jugando con algunos elementos esenciales que le interesa al conjunto de las clases medias: la estabilidad económica, el manejo económico del país, y sabe además en la situación en que se encuentra a futuro el país. Entonces va a hablar, este señor va a hablar de toda la etapa de bonanza, de las megaconstrucciones, de las grandes inversiones, de los grandes gastos que se han desarrollado, pero en el fondo no va a explicar qué es lo que hizo realmente con la economía. Yo creo que quizás, si Evo Morales y García Linera son unos criminales respecto a los delitos en contra de la democracia y los derechos humanos en nuestro país, este personaje es el responsable de la destrucción económica del país. ¿Y por qué? Les voy a explicar en este momento. Primeramente, cuando el MAS llega al poder en el año 2006, Bolivia debía 2.000 millones de dólares. En 13 años, esa suma llegó a 11.000 millones de dólares. ¿Y cómo se explica eso si además recibieron una serie de 36.000 millones de dólares por los precios de los hidrocarburos y la bonanza económica en que hemos vivido? O sea, es increíble que el gasto que se desarrolló en propaganda en estos 13 años llegó a 4.000 millones de dólares. Y los gastos en salud solamente fueron de 2.000 millones de dólares. O sea, eso fue la destrucción económica del Estado. Porque ahora van a venir a mentirnos de nuevo, a decirnos de que las canchas de fútbol, de que eso fue desarrollo, de que las mega obras, como el caso de la fábrica de urea en el Chapare, que cuesta 1.200 millones de dólares y que en un solo año ha tenido un déficit de 48 millones de dólares. Entonces, fíjense, este hombre es el que ha destruido la economía del país. Y resulta que ahora nos lo quieren hacer ver como un hombre de la clase media que ha logrado grandes resultados económicos y que, por tanto, deben impulsarlo. Yo creo que en este momento debían los partidos que están armando y los grupos cívicos y políticos que están preparándose para el 24 de enero en cuanto a formar sus alianzas, que la verdad, a criterio de todos los ciudadanos, debería ser uno o máximo dos frentes. Aparentemente nos van a dar más de una sorpresa con más de 3, 4 frentes. El MAS está jugando uno de los retos históricos para ellos mismos. El hecho de tratar de controlar primeramente el Parlamento, porque lo que quieren evitar a toda fuerza y a todo mecanismo es tener una gran presencia parlamentaria para evitar algo que es importante: los juicios de responsabilidades. En este momento no podemos ordenar juicios de responsabilidades contra Evo Morales, ni mandarlos a que el Tribunal Supremo de Justicia los sentencie por una orden del Congreso, porque no existen los 2 tercios. Pero, hipotéticamente, si logramos derrotar políticamente en las próximas elecciones del 3 de mayo al MAS y tener 2 tercios, tendremos la posibilidad
de una autorización, de un juicio de responsabilidades que nos permita sancionarlo y ejecutar una pena en contra de Evo Morales por el daño económico, el daño democrático y el daño a los derechos humanos y constitucionales que ha desarrollado en los últimos 14 años. Entonces, fíjense, no es un tema sencillo, es un tema complicado. Alguna gente piensa que todo está ganado. La verdad, no es así. No es así porque, miren, hoy día se trató de sorpresa el tema que tiene que ver con la renuncia. ¿Qué pasa si hubiera sido a la inversa? Si hubiesen rechazado, hubiésemos tenido problemas. Más bien que el MAS está enfrentado, que Evo Morales ahora reprocha a su propia gente que decía representar. O sea, ¿qué dirá la comunidad internacional? Que en vez de elegir a un indígena como su candidato, ha elegido a un cara, a un pequeño burgués, a un blancoide. Obviamente que lo quiere utilizar como el reflejo de un buen comportamiento económico, pero no es porque Arce Catacora, haya sido un genio, sino que hubo demasiado dinero que ingresó al país. ¿Y quién lo despilfarró? Obviamente fue que se llama este ministro de Finanzas. Por eso no es casual el tema. Sin embargo, hay un tema que es importante que todos deberíamos apoyar y tratar de corroborar y darle toda la fuerza necesaria. Es al tema de lo que está haciendo Quispe en el fondo indígena. El fondo indígenas aproximadamente se han robado cerca de, dicen, entre 121 millones de dólares a 1.000 millones de dólares. Entonces, se tiene ya la constatación de las auditorías por 1.121 millones de dólares. Pero, sin embargo, el alcance es hasta 1.000 millones de dólares. Es importante que este caso avance. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Arce Catacora, cuando escapa del país, no lo hace. Y además, ¿por qué quiere ser candidato? Quiere ser candidato para victimizarse también. Por eso él también quiere ser candidato, porque este es el que tenía menos condiciones, era el menos mediático, el que tiene menos condiciones, el que tiene menos carisma y el que puede menos agarrarse de ninguno de los aspectos indígenas del MAS. Este hombre es un peligro porque lo que quiere es tapar todo el manejo y la manipulación de lo que pasó en su gestión, porque sabe cómo ha desgraciado el futuro de nuestros hijos en el tema del manejo económico al disponer de una forma tan arbitraria tantos miles de millones. Estamos hablando aproximadamente de que nuestra deuda en este momento es de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares que se han prestado, más 36.000 millones de dólares. Se tiene que aproximadamente 50.000 millones de dólares se han gastado en un lapso de 13 años. Algunos hablan de billones de bolivianos, pero yo me estoy concentrando en el tema de dólar. Se dan cuenta que 50.000 millones de dólares han gastado en 13 años. O sea, es algo que a él le interesa encubrir, proteger. ¿Y para qué quiere ser candidato? Quiere ser candidato esencialmente para victimizarse, porque el momento en que sigamos con el caso, digamos, el fondo indígena, lo empiecen a investigar, etcétera, va a decir, bueno, ahora porque soy candidato, ya lo está diciendo en Buenos Aires, porque ahora soy candidato, se están tratando de inventar denuncias. No, señores. Lo que esperamos es que el Ministerio Público ya emita una orden de aprehensión en contra de Arce Catacora por algunos delitos que lo estaba revisando. Contratos lesivos al Estado, que está en el artículo 121, destrucción de los bienes del Estado y la riqueza nacional, y ese es un artículo que quisiera leérselos. Dice, destrucción y deterioro de los bienes del Estado y la riqueza nacional. El que destruyere, deteriorare o sustrajere los bienes del dominio público y las fuentes de la riqueza nacional tendrá una pena de privación de 1 a 6 años. El que maneje en forma indebida la economía nacional se llama conducta antieconómica, y ahí tenemos que procede la pena de 3 a 8 años de cárcel. Lo que hay que hacer con este señor es que en forma inmediata emita una orden de aprehensión para que en cuanto entre al país sea aprehendido. Y no sea aprehendido porque es parte del dedo de Evo Morales, que de eso se encargará el MAS de liquidarlo, porque tiene más frentes que cualquier otro candidato en Bolivia.